Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos hermanos, amigos, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Es un placer nuevamente poder compartir la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a encarar una primera parte del capítulo 40, ya estamos culminando Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Lo venimos estudiando hace unos días ya, un par de meses. Así que damos gracias al Señor por poder llegar hasta aquí y si Dios nos permite, el miércoles culminaremos este capítulo y obviamente el libro. Y así que vamos a dar una pequeña introducción a este capítulo hoy y vamos a dejar un par de tareas, así el miércoles ya estamos bien afilados. Oramos y comenzamos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos leerla, estudiarla, aprender, recordar, Señor, y también ser enseñados por ella, ser reprendidos, exhortados. Padre bendito, gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos tener nuestro corazón abierto, nuestro oído, Señor, y podamos captar el mensaje. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces supongo que ya han buscado en sus Biblias el capítulo. La tarea la voy a decir ahora y luego la voy a repetir. Vamos a tener que buscar cuántas veces dice la palabra ungir, ¿sí? Cuántas veces dice la palabra ungir y también unción, pero más que nada tiene que ver con ungir, ¿sí? O el aceite. Y cuántas veces dice la palabra mandó. La frase completa sería como Dios mandó a Moisés o algo similar, o como Dios ha mandado. Pero básicamente el concepto es ver cuántas veces se respetó el pedido de Dios a su siervo, ¿no? Así que esa sería la tarea. Vamos a comenzar a leer entonces. Perdón, un detalle. Recuerden que venimos del 39, donde hemos considerado ya cómo Moisés levanta el tabernáculo, es decir, venimos de un modelo dado a Moisés en el monte, la conformación de un grupo de trabajo encabezado por Bezalel y Aholiab, a los que Dios capacitó, ¿sí? Los eligió y los capacitó, puso su espíritu dentro de ellos, y sumado a eso, el pueblo, o sea, todo aquel que tuvo el deseo y que dice que su corazón fue estimulado por Dios, también colaboró, ¿está bien? Entonces, estas dos personas guiando la tarea y todo el pueblo, todo aquel que quería sumarse a la construcción. En un momento al principio de la tarea se pide ofrenda, ¿sí? para la construcción, y en determinado momento los que estaban construyendo dicen: Moisés, hay que parar la ofrenda, porque ya tenemos más que suficiente, ¿no? Y esto es precioso y esto es maravilloso y nos muestra cómo realmente cuando el pueblo de Dios entiende el mensaje, entiende la voluntad de Dios y se deja guiar por Dios, por el Padre, eh, por estimular por el Padre, guiar por el Espíritu, etc., Dios hace cosas maravillosas y puede llevar adelante esta tarea preciosa. Recuerden cómo terminó el 39. Moisés bendiciendo al pueblo, ¿sí? Hablando bien de su pueblo. Tantas veces había hablado con resentimiento, con frustración, ¿no? Pero en este momento habla eh, con alegría y bendiciendo su pueblo, hablando bien del pueblo, ¿no? Porque había hecho como Dios había mandado. Entonces, comienza el capítulo 40 contando cómo Moisés va a montar el tabernáculo. ¿Sí? Todo lo que le trajeron, porque dice que se lo trajeron a Moisés,
lo juntaron y se lo trajeron. Esto es precioso, ¿no? Y ahora él cuenta cómo va a ser levantado, ¿no? Así que vamos a leer allí algunos versículos. Dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo. Acá hay un detalle también muy interesante que lo vamos a ver. Éxodo 27:13 dice que la puerta estaba para el lado oriental, ¿sí? O sea que ellos entraban por el este, ¿sí? Y adoraban, adoraban de espaldas a la salida del sol, ¿está bien? O sea, si pensamos un momento, si hacemos una reflexión de la adoración en general de aquel entonces a los astros, tomando en cuenta el sol como el primer astro importante, además, que era un tipo de adoración bastante común. Esto ya es una muestra del pueblo de Dios actuando correctamente y yendo en contra de lo que el mundo hace, ¿no? De la corriente del mundo. Y también nos da una enseñanza para nosotros hoy, ¿no? Como un pueblo allí en el desierto obedeció y aunque sea en esta situación o en esta circunstancia, al obedecer se puso en contra del mundo, ¿no? O sea, al ponerse a favor de Dios, automáticamente se puso en contra del mundo, ¿no? Fue en contra de la adoración que el mundo promovía, ¿no? Y es precioso porque es mucho mejor estar con Dios que contra Dios, ¿no? Eso lo sabemos los hijos de Dios y estimulamos y animamos a todo aquel que lo está dudando, que aún hoy lo está dudando. Es mucho mejor estar con Dios que en contra de Dios. Hoy quizás, si usted está en contra de Dios, puede jactarse, puede enorgullecerse de hacerlo, puede mostrar su vitalidad, todo lo que, el arrojo que le puede producir estar en contra de Dios. Pero va a llegar una situación y un momento en el que dice la palabra que toda rodilla se doblará y confesarán que Jesucristo es el Señor. O sea, va a llegar un momento en el que su orgullo, su prepotencia, su altanería se van a doblar frente al Señor de la historia. ¿Qué mejor sería hacerlo voluntariamente que ser obligado? ¿Verdad? Sigamos. Dice el verso 2, en el primer día del mes, primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Otro detalle aquí estamos culminando Éxodo, ¿sí? Capítulo 40 de Éxodo. Luego viene Levítico y luego viene Números. Levítico es todo lo relacionado a los sacrificios, ¿no? Y un conjunto de leyes, ¿no? Complementarias allí para el desarrollo del pueblo, para el desenvolvimiento del pueblo. Ahora, si vemos Números 1:1, que es el siguiente, el tercer libro, dice así: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. O sea, salen de Egipto, comienzan a transitar el desierto, se organiza el desarrollo del armado del tabernáculo, pasa el primer año completo, el primer día del mes primero del segundo año, ¿sí? El pueblo va a levantar el tabernáculo de reunión. O sea, prácticamente un año después de la salida de Egipto tienen listo el tabernáculo de reunión para ser levantado allí en el desierto, ¿no? Y sucede
todo lo que pasa sucede todo lo que es relatado en Levítico y en comenzando el libro de Números, todavía el pueblo sigue en el Sinaí, ¿no? Esto es como un detalle geográfico, ¿no? Un detalle histórico-geográfico, es decir, dónde estaba ubicado el pueblo en el tiempo en el que fueron escritos los libros, ¿no? Entonces, da todas las órdenes de Dios cómo van a ser armados, ¿no? Dice, pondrás en él el arca del testimonio, lo cubrirás con el velo, meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás también el candelero, encenderás la lámpara, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega, verso 8 dice, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite, y aquí viene la parte importante, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Acá hay algo maravilloso también, ¿no? Porque hasta ahora todo esto era un conjunto de elementos que tenían el propósito de adorar a Dios, ¿sí? Estaban dentro de un plan, había sido encargado por Dios y demás, pero todavía no estaban siendo útiles en las manos de Dios, no habían sido apartados para Dios. Apuntaban pero no lo eran. Entonces, son puestos en el lugar correcto, ¿sí? Son construidos por la orden de Dios, son puestos en el lugar correcto y son consagrados. O sea, Dios dice, a partir de ahora, esto es para mí, ¿no? Y qué hermoso es pensar en nosotros como pueblos, como herramientas en las manos de Dios. A partir de un momento nuestras vidas son tomadas por Dios, son limpiadas por la sangre de Cristo, son llenas del Espíritu Santo, que es lo que representa el aceite, ¿sí? Y somos apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios. ¡Qué enorme privilegio! Y qué hermoso placer es dejarse guiar por ese Dios maravilloso. Así que ahora en estos versículos estamos ya pensando en que todo fue levantado, ¿sí? Y que Dios está dando la orden de armarlo, ¿verdad? Y que está siendo apartado para la obra del ministerio, ¿no? Dice, asimismo ungirás la fuente, su base, y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Acá nuevamente la figura del agua, ¿no? El agua preparando, limpiando las vidas, la tierra, el sobrante, aquello que contamina superficialmente la vida de los sacerdotes, ¿no? Y preparándolos para el servicio. Dice, los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Aquí nuevamente el sacerdote el sacerdote también es ungido con aceite y es preparado para el ministerio. Luego dice, después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. O sea, la concreción de aquello que Dios ya había planeado, ¿no? Dice luego, un segundo, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, o sea, fue levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, levantó sus tiendas e hizo armar sus columnas.
Dice el 20, tomó el testimonio, lo puso dentro del arca y colocó las varas, etcétera, 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 ¿no? Puso el verso 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el altar en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Luego vamos a ver un poquito más de esto el miércoles, si Dios quiere. Verso 30, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. ¿Vieron cómo Moisés va contando lo que ya estaba prescrito, ¿sí? Lo que Dios había pedido que hagan? Y quiero terminar simplemente con esto. Verso 34, luego vamos a volver un poquito más arriba, ¿no? Pero dice, entonces, bueno, el 33 dice, así acabó Moisés la obra. El 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios o de Jehová llenó el tabernáculo, ¿no? Qué precioso y qué maravilloso momento habrá sido este, ¿verdad? Qué placer. Venimos de un capítulo 39 en el que la obediencia del pueblo es exaltada por Dios y por Moisés. Y luego de esto, Dios parece deleitarse en descender a comunicarse con su pueblo a través de su siervo, Moisés, y luego consagrando luego al sacerdote y a sus hijos, ¿no? Pero realmente esta es una escena maravillosa del pueblo de Dios. No sé si en la historia de Israel vamos a ver otra escena tan preciosa como esta. Quizás podemos compararla al templo cuando Salomón consagra el templo, ¿no? Pero luego de tanto sufrimiento, luego de tantos momentos dolorosos, frustrantes, ¿no? En los que el pueblo ha sufrido y ha atravesado circunstancias muy difíciles. Esta escena es maravillosa y nos hace ver y nos hace reflexionar, ¿no? Aún a nosotros hoy, que cuando obedecemos como pueblo, cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad y dejamos y nos relajamos en sus manos para que Él obre en nuestras vidas, Dios hace cosas maravillosas. Dice que la nube del Señor cubrió, o sea, descendió para charlar con su pueblo, ¿no? A través de su siervo, como con todo lo que ya hablamos, pero a Dios le plació, le dio alegría poder comunicarse con su pueblo. Y a partir de allí, contarles más y de su plan y de lo que él deseaba para su pueblo, ¿no? Pero en un clima de bendición, ¿no? Realmente una escena maravillosa que espiritualmente nosotros, a la distancia y trasladando a lo que Dios ya hizo a través de la cruz de Cristo en nosotros, ¿no? Podemos disfrutar. Su pueblo obedeciendo y Dios descendiendo y comunicándose con nosotros, ¿no? Hoy tenemos el Espíritu, hoy disfrutamos de una relación maravillosa con nuestro Padre Celestial. Nuestra fuente es la palabra, la oración, nuestro momento de intimidad, pero es como si esa nube posara en nuestras vidas a diario, ¿verdad?
Es como si, no, es la realidad. El Espíritu está entre nosotros y cada vez que disponemos nuestro tiempo y eh, y lo que somos a que el Señor nos hable, nos llene, nos santifique, nos limpie, nos haga aptos, Dios lo hace, ¿no? Y dice, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. La gloria de Dios, hermano querido, llena tu vida, llena nuestras vidas, cuando nos ponemos en sus manos para que Él obre. Imaginemos esta escena en nuestra vida individual y multipliquémoslo por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. ¿Qué momentos tendríamos o qué momentos tendremos y qué manera de servir y qué manera de relacionarnos y qué maravilloso sería disfrutar de esto todos juntos, ¿verdad? Vamos a dejar por aquí, por esta vez, y vamos a continuar, si Dios así lo permite, el miércoles. Vamos a cerrar con este capítulo y con el libro. Oramos y finalizamos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Santo Dios, por este momento hermoso que nos regalaste, por poder deleitarnos en tu palabra, recrearnos y poder disfrutar. Bendice a quienes están escuchando este mensaje, quienes quizás por primera vez escuchan tu palabra, para que pueda crear sed en su corazón, pueda crear ese deseo de conocerte, Señor. Sabemos que tu palabra, cualquiera sea, cualquier parte de ella, Señor, produce lo que tú deseas. Te ruego que las palabras que me has guiado a utilizar, Señor, hayan sido las correctas para llegar a esos corazones necesitados. Santo Dios, por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana.